Como ustedes saben, muchas personas ahora están centradas con sus ojos puestos sobre las negociaciones del gobierno de Cuba con Estados Unidos, principalmente los temas migratorios, la reapertura de la embajada, los visados, la reunificación familiar, y se entiende por qué es mejor eso antes que hacer una travesía por Nicaragua, Honduras, Guatemala, México para llegar a Estados Unidos. Hay mucho riesgo, se juega uno la vida y es bastante costoso. Pero yo les quiero hablar de otra cosa, yo les quiero hablar del tema de las remesas que, como sabrán, una empresa que está en Miami que se llama Bacuba ha recibido un autorizo especial para enviar remesas a Cuba. Remesas directo a las tarjetas en MLC, con un interés de un 7%. Mucho menos de lo que hacían los particulares en Cuba, que solían cobrar un 30%, hasta un 30%. Funcionaba de la siguiente manera: usted depositaba 130 en Estados Unidos y aquí en La Habana se recibían 100. O depositaba $100 en Estados Unidos y en La Habana se recibían 12.000 pesos, 14.000 pesos, depende de cómo estuviera el dólar en ese momento. Era un interés bastante grande. Pero lo cierto es que resolvía el problema de la gente. Y bueno, ahora hay otra opción. Hay quien va a perder su negocio, hay quien va a salir beneficiado. La verdad es que un 7% no es nada despreciable, aunque me parece que esto es temporal. No hay límites en lo que se puede enviar. ¿Qué es lo que viene ahora? Más remesas, obviamente. Más remesas para las personas que tienen familiares en el exterior. Cubanos que han decidido quedarse, que van a empezar a recibir MLC por esa vía y que van a empezar a invertir. Esos que ven algún tipo de prosperidad en Cuba, que van a empezar a crear negocios privados, que van a empezar a crear pequeñas empresas siempre que se les autorice. Obviamente todo eso financiado con dólares. Puede que las tiendas en MLC, ahora que va a haber un flujo mayor en teoría, puede que estén un poco más surtidas, un poquito más surtidas. La que sí no van a estar más surtidas es las tiendas en moneda nacional. Esas que se dijo cuando se creó todo lo de las tiendas en MLC, que se iban a utilizar para surtir las tiendas en moneda nacional, y ahí las estamos esperando. Bueno, esa gente que están haciendo las colas de días para comprar comida y cosas en las tiendas en moneda nacional, van a seguir haciendo colas la misma cantidad de tiempo, porque yo me apuesto lo que sea que las tiendas en moneda nacional van a seguir igual que como siempre han estado. En la calle casi no hay dólares, a pesar de lo que muchos puedan pensar. Lo cierto es que muchos cubanos se están autofinanciando su viaje a través de los volcanes. El pasaje puede llegar a costar $4.000, el pago para el coyote más de 5.000, hay viajes VIP, como se le llama, que llegan a costar 12.000 y hasta más, en dependencia del tipo de viaje que sea. Y muchos cubanos están autofinanciando estos viajes, están vendiendo las casas, están vendiendo los carros, están vendiendo todos los efectos electrodomésticos, lo venden todo con tal de irse. Ya comenzaron las negociaciones, la migración en octubre fue bastante fuerte, llegaron a la frontera de Estados Unidos 28.848 cubanos. Pero esto no va a ser eterno, ya esto está al acabarse, así que ya ustedes saben. Un videito corto para darles una pequeña actualización de qué es lo que va pasando por acá por Cuba. Dejen un like, compártanlo con sus amigos y familiares, compártanlo con cubanos que están afuera y compártanlo también con cubanos que están dentro, que quizás no vean estos videos. Déjenme saber lo que creen en los comentarios. Si no lo han hecho aún, suscríbanse en un botón que anda por ahí abajo que dice suscribirse, y nos vemos en aproximadamente 2 días. Los quiero.